El Señor les bendiga. Tenemos este hermoso tiempo, ¿cierto?, con la palabra del Señor para disfrutar como iglesia. Tiempo también de ser alimentados, tiempo de ser exhortados con la palabra del Señor. Antes de eso, querido hermano, quiero animarlo a escuchar himnos, cánticos. Querido hermano, el que cantamos recién es un himno clásico, muy, muy hermoso, a Cristo coronad. Busque estos himnos preciosos con tan buena doctrina para alabar al Señor con corazones, ¿cierto?, que le honren a Él en base a la misma palabra de Dios. Bien, hoy mis amados hermanos, comenzamos un nuevo capítulo en lo que hemos estado estudiando en el Evangelio según Lucas, en el capítulo número 8, versos del 1 al 3. Si puede abrir su Biblia, tenerla allí, ¿cierto?, su libreta o lo que usted quiera anotar. También es una muy buena práctica en la que podemos crecer. Vamos a leer solo 3 versículos, ¿cierto? Y luego vamos a orar también al Señor. Dice la palabra del Señor, Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Oramos. Señor bendito, te adoramos, te damos gracias, porque podemos leer tu palabra y en palabras sencillas tú nos hablas. Tú has preparado una palabra que podamos entender, una palabra a la que todos tus hijos nos podemos acercar con sinceridad y con sencillez de corazón para encontrar instrucción, corrección, edificación para nuestras vidas. Amado Dios, fortalécenos como iglesia por medio de ella. Hemos, Señor, tomado la decisión de ser fieles a ella y ir por todo, Señor, lo que tengas que enseñarnos. Honra tu nombre, Señor, por medio de la predicación. Glorifícate tú, instrúyenos a nosotros. Yo te ruego, Señor, que nosotros como pueblo tuyo tomemos esta palabra y la comamos, Señor. Sea parte de nuestro ser, que la abracemos. Te lo ruego, Señor, líbranos de ser oidores olvidadizos, sin frutos. Padre, sabemos que eso no es lo que tú quieres para tu pueblo. Espectadores que se van y se olvidan de lo que han oído. Ayúdanos, Señor, a ser exhortados, que nuestra conciencia, que nuestro corazón nos hable por medio de tu palabra cada día. No solo este día domingo, día del Señor, sino que nos llevemos este tesoro a nuestros hogares y podamos meditar en él y abundar en el conocimiento de ti por medio de tu palabra. Te adoramos, Señor, bendecimos su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis amados, hemos tenido un par de semanas, ¿cierto?, de paréntesis en nuestro estudio de Lucas, tratando otros temas, pero hoy volvemos al estudio del Evangelio de Lucas y hemos culminado con el capítulo 7. Vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos visto en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas al Señor obrando poderosamente, mostrándose con autoridad, ¿cierto?, y carácter divino mientras predica en las aldeas, a las afueras de las aldeas, ¿cierto?, predicando por todo lugar. El Señor, en el capítulo 7, vimos cómo sanó al siervo de un centurión, ¿cierto?, al que no fue necesario que él fuera ni siquiera a la casa de él, entrar en su casa, sino que el centurión le dice: Señor, tú tienes la autoridad. Yo sé lo que es una persona que tiene autoridad y tú solo di la palabra y él será sano. Y este centurión ejemplifica una fe humilde y sujeta de la que el Señor Jesús venía hablando en los capítulos anteriores. El Señor Jesús habla de una fe genuina y humilde y después lo ejemplifica en la vida de este centurión romano. Y el Señor Jesús, al ver la fe de este centurión, dice: ni aún en Israel, ni aún en el pueblo de Dios he hallado
fe como esta, ¿cierto? Luego el Señor se traslada a la pequeña y humanamente insignificante ciudad de Naín, ¿cierto? Donde se encuentra con una procesión fúnebre, donde cuando él iba entrando a la ciudad, salía de la ciudad una procesión fúnebre, donde una madre viuda iba a sepultar, ¿cierto?, a su hijo, su único hijo que había fallecido. Ante lo cual el Señor, aun sin que la viuda pudiera decir nada, el Señor responde misericordioso y compasivo. El Señor se acerca, el Señor se enfrenta con la muerte, con el problema sin solución, con el castigo. Y el Señor va y misericordiosamente da vida nuevamente a este muchacho, ¿cierto? Hemos visto, ¿cierto? Luego vimos cómo en medio de todas estas situaciones y obrar misericordioso del Señor, cómo el Señor daba respuesta a las preguntas que habían, cómo el Señor llamaba a todos a arrepentimiento. Juan manda a preguntar. Juan el Bautista había anunciado que el Señor vendría, ¿cierto?, a dar libertad, a dar salvación, pero que también traía juicio en su mano. Pero Juan Bautista mismo estaba encarcelado y no estaba viendo, ¿cierto?, la retribución que el Mesías traería en su mano para los malvados. Él dice, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, para que el que no da buen fruto sea cortado y echado al fuego. Pero ahora Juan mismo estaba encarcelado y el Señor estaba predicando y dice, bueno, ¿eres tú o esperamos a otro que había de venir? Cuando mis expectativas de Cristo no se cumplen, cuando las expectativas de Él no se cumplían, Juan envió a sus mensajeros a consultar. Y el Señor Jesús, paciente y amoroso, da una respuesta bíblica y sabia y contundente a Juan. Vayan y háganle saber lo siguiente. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pecadores y a los pobres es anunciado el Evangelio. Luego, hermanos amados, hemos podido oír cómo el Señor atendió la invitación de Simón el fariseo, ¿cierto? De Simón el fariseo, que le invitó a su casa para oír qué tenía que decir este gran profeta que le llamaba al pueblo, ¿cierto? Más allí, una mujer que antes había sido pecadora, mientras ellos conversaban y quizás esperaban una gran explicación teológica, había una mujer que había sido pecadora y que se había puesto a los pies del Señor Jesús y estaba allí llorando, quebrantada, probablemente muy agradecida, y que con sus lágrimas regaba los pies del Señor Jesús y con sus cabellos enjugaba sus pies, ¿cierto? O sea, que los secaba. Y no solo eso, sino que con gozo, con gratitud, con honor al Señor, quebró probablemente lo más valioso que tenía, un frasco de alabastro en los pies de nuestro Señor Jesús, para adorarle, para gozarse con su bondad. Hermanos amados, hemos visto, ¿cierto? Y vemos cómo los fariseos no entendían qué estaba pasando. Si este fuera profeta, sabría qué mujer es esta, dicen, ¿cierto?, en sus corazones. Pero el Señor Jesús va a enseñarle y va a decir, bueno, al que más se le perdona, más ama, más ama. ¿Cuánto amas? Casi le decía el Señor Jesús, ¿cuánto amas tú, Simón fariseo? ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto te ha sido perdonado? ¿Crees que poco? Mucho nos ha perdonado el Señor. Y comenzamos el capítulo 8 y es una bendición seguir avanzando en la palabra del Señor. Y Lucas, antes de introducir la hermosa y gran parábola del sembrador, en la cual vamos a pasar algunas semanas, ¿cierto?, nos hace un comentario de en qué se ocupaba el Señor Jesús y quiénes le acompañaban y cómo se sustentaba el Señor mientras hacía sus actividades, Él y sus acompañantes. Amados hermanos, vamos a ver estos pasajes que son una mención como introductoria, contextual que hace Lucas, pero que tiene mucho para enseñarnos a nosotros también hoy, ¿cierto? Debemos tomar la importancia necesaria para también poner en práctica esta sección de la palabra de Dios. Ya hemos aprendido que el Señor Jesús llama, hermanos amados, a sus discípulos, los llamó especialmente a seguirlo a Él. El Señor Jesús ha llamado a sus discípulos
a los de aquel tiempo y a los de este tiempo actual a seguirlo a Él. Hermano, el llamado del Evangelio, sin querer desviarme, es un llamado a seguir a Cristo Jesús. Es un llamado a seguirlo a Él. Es un llamado a conocer sus pisadas y andar en pos de Él. Amado, el Señor Jesús dijo, venid en pos de mí. Lo que hoy día podríamos decir, síganme, síganme, vengan en pos de mí. Decidan comenzar a andar siguiendo mis pasos, siguiendo mi ejemplo, mis obras, escuchando y conociendo, memorizando y transmitiendo mis palabras. Ese es el llamado a seguir al Señor Jesús. Cristo era un maestro. Y querido hermano, cuando un discípulo comenzaba a seguir a un maestro en aquel tiempo, le seguía en silencio, le seguía queriendo aprender lo que él hacía. Lo iba a ver en su casa, lo iba a ver en su taller, lo iba a ver mientras caminaba, quería saber su actitud, quería adquirir sus conocimientos, iba a andar tras él. Y cuando el Señor Jesús llama a las multitudes, le dice, si alguno quiere andar, que alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, es necesario lo siguiente. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que el Señor Jesús nos ha dado ejemplo y que nosotros hemos sido puestos para seguir sus pisadas. Amados hermanos, debemos recordar esto una y otra vez. Vivir la fe de Cristo, ser cristiano realmente es que Cristo habite en mi vida. Cristo habita en mi vida, que Él viva, sí, su vida de marido, su vida de esposa, su vida en el trabajo, su vida mientras camina, que Cristo habite por la fe en mí plenamente y ir creciendo en Él. Por esto es importante ver a qué se dedicó Cristo. Por esto es importante ver estas menciones sencillas. ¿A qué se dedicó Cristo en su vida terrenal? Y debemos priorizar a qué debemos estar atentos nosotros de la manera que Cristo estuvo atento. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo como individuos y como iglesia? ¿Qué hizo Cristo? Aboquémonos a eso. ¿Qué enseñó Cristo? Aboquémonos a eso. ¿Con quién se rodeó y pasó tiempo Cristo? Aboquémonos a eso. Amados hermanos, esto es tan práctico, tan real. Lea los evangelios y mire, como queriendo seguir las pisadas del Señor Jesús, cómo comía, con quiénes comía, cómo gastaba el tiempo, cómo priorizó los recursos. Hermanos amados, debemos poder ver estas cosas. ¿A qué se dedicó Cristo? Nuestro pasaje nos dice, Lucas 8:1, aconteció después o en aquel tiempo, en ese momento, que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Cristo se dedicó a anunciar el evangelio, es decir, la buena noticia del reino de Dios. Y lo hemos dicho otras veces, pero de nuevo, no solo el anuncio, sino también cómo vivirían aquellos que son parte del reino de Dios. ¿Qué anunciaba Cristo en cuanto al reino de Dios? ¿Qué anunciaba Cristo en cuanto al reino? El Señor, lo hemos visto, decía, arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse. Vuélvanse al Señor, porque hay un camino abierto. Hay un camino abierto para entrar en el reino de los cielos. El Señor ofrece perdón y misericordia a aquel que se arrepiente y cree en el Hijo que ha sido enviado. Hay un camino abierto, el reino está a disposición. Hay un camino abierto. Recuerdo las imágenes que veíamos al principio de la clase esta mañana de castillos grandes, ¿cierto? Impetuosos, hermosos que estaban allí. El Señor casi decía como, mira, se ha abierto la puerta. Está allí, ya no hay una zanja que tú tengas que cavar, que tú tengas que pasar por allí. Ya no están los cocodrilos peleando por comerte. En mí hay un camino abierto para entrar a ese reino glorioso, para ser parte. Señor, pero yo soy indigno, yo soy pecador, no soy un fariseo, no hago todas las cosas perfectamente, soy débil, me olvido de tantas cosas. El Señor Jesucristo dice, venid a mí los que están cansados, los que están trabajados, venid a mí, los pecadores al arrepentimiento. Hay un camino abierto, era la buena noticia del reino de Dios, que ya no estaba allá lejano y separado para los perfectos,
para los que creían que el reino era suyo, sino que el Señor había venido a anunciar el evangelio a los pobres, a los que estaban lejos, a los que eran impuros, a los que eran inmundos. A esos se ha abierto una puerta grande y gloriosa. El Señor predicaba lo que también los apóstoles transmitieron. Ustedes se dan cuenta. ¿Quién anda con Cristo aquí caminando? Los apóstoles. ¿Quiénes después están predicando? Los apóstoles, los que enseñaron. ¿Quiénes continúan? Los que estuvieron con los apóstoles. Hermanos amados, ¿a qué se dedicó Cristo y debemos estar atentos nosotros? A la predicación del Evangelio. A la predicación del Evangelio del reino, la buena noticia de que hay un camino nuevo y abierto para nosotros. Perdón y misericordia. Hay perdón y misericordia para los pecadores. Hay un cambio de naturaleza para aquel que es esclavo. Hay libertad de la prisión del pecado y la oscuridad. Hay descanso para el alma que cree que tiene que cumplir con la ley perfecta para poder recién volverse. Hay descanso, hay libertad en el Señor Jesucristo. A pecadores como nosotros se abrían las puertas de los reinos de los cielos. Éramos invitados a una boda para la cual no estábamos preparados, ¿cierto? Es como que, no sé, usted salió a comprar el pan y le dicen, ven a una boda de lujo, gloriosa, llena, pero yo no estoy vestido de bodas. No importa, no importa. Pero ni siquiera conozco a esa persona tan exaltada, tan grande, no importa. Él lo está invitando, Él lo viste, Él le da la entrada, Él provee lo necesario. Hermano amado, hay un hermoso camino nuevo y abierto. Hermano amado, si esto se tratara de ropa, Cristo no hubiese dado su sangre. Si esto se tratara de formas, hermanos, Cristo no se hubiese entregado. Hay que entender quién se dio para darnos salvación. Esto es mucho más grande, más excelso. Si fuera porque nosotros tenemos que alcanzar un nivel, Cristo nos hubiese entregado. Pero no había perfecto ni aún uno. Ni usted que ahora es salvo, ni yo que soy salvo. Yo sé quién soy y de dónde el Señor me sacó. Y es por la gracia de Dios que hemos entrado a un reino hermoso. Amados hermanos, Lucas nos recuerda nuevamente que nuestro Señor se ocupaba en ir por las ciudades y aldeas predicando, por partes grandes y pequeñas. Es más, varios comentaristas decían, y lo vamos a ver de nuevo más adelante, la estrategia del Señor no era muy lógica humanamente, porque el Señor, hoy día nosotros entendemos que Israel estaba en un punto geográfico excelente, donde se pudo repartir el Evangelio a diferentes lugares, pero en ese momento humanamente el Señor andaba en pueblitos pequeños que no le importaban a nadie. Humanamente no hizo algo que su generación pudiera ver. Por eso él vino a predicar aquí, porque este es el ombligo del mundo, de donde pasan los caminos. Hermano, la gente lo veía recorriendo pueblitos pequeños y olvidados. Dice, este maestro no tiene idea de lo que está haciendo. Hay que ir a Jerusalén, hay que ir, no sé, a Roma. Vamos a Atenas, Señor Jesús. No, el Señor Jesús andaba por pueblitos que a nadie le importaban. Naín, Capernaum y otras ciudades, hermanas, que quizás humanamente no eran los mejores para empezar un ministerio. Y la estrategia del Señor no es la nuestra, amados hermanos. La estrategia del Señor no es la nuestra, no piensa igual que nosotros, nuestro Señor Jesús. El texto nos dice quién lo acompañaba, quién andaba con el Señor Jesús, ¿cierto? Al final del verso 1 dice, y los 12 con él, ¿cierto? Los 12 apóstoles que él había llamado, hace unos capítulos hemos visto, y el capítulo 8 dice, y algunas mujeres también, ¿cierto? Andaban con el Señor Jesús. Y como decía, el Señor comenzó predicando solo, al principio anunciando, aunque le seguían algunas personas, pero prontamente él también se acompañó de otros, que le acompañaran en la predicación, que le acompañaran en el anuncio del Evangelio, y les llamó sus discípulos, y luego estableció de esos discípulos 12 apóstoles. Y también se sumaron un grupo permanente de seguidores, de varones, así como de damas, que habían sido bendecidas por el Señor,
Y Lucas nos va a decir que habían sido sanadas y otras que habían sido libertadas espiritualmente y que seguían al Señor por gratitud. Amados hermanos, aquellos pescadores sin educación, hombres del vulgo como le llamaron los fariseos, un publicano, un cobrador de impuestos que probablemente no tenía los trigos muy limpios al principio, un celote, un violentista, ¿cierto?, contra el imperialismo romano, hombres comunes y corrientes, fueron aquellos los cuales el Señor llamó y de los que se acompañó para la predicación y la extensión del Evangelio. Humanamente, hermanos, el Señor Jesús tenía la peor estrategia en la que podemos pensar. Irte a un lugar insignificante, trabajar con personas insignificantes, ¿cierto?, para impactar al mundo entero. Humanamente, hermanos amados, el plan de Cristo no tenía sentido. Él había escogido lo más vil y menospreciado. Pero gloria a Dios, mis hermanos, porque el Señor, la verdad, se complace en usar lo vil y menospreciado. El Señor se complace en usar lo que, no solo que nos llamaron débiles, porque realmente eran débiles y realmente dudaban, ¿sí? Eso es verdad, hermanos amados, pero el Señor se gloria en usar estas cosas. ¿Para qué? Para que toda la gloria y el poder radique en el Señor y no en nosotros. Eso es lo que nos enseña la historia de Gedeón, ¿cierto? Cuando él va a ir a la batalla contra los madianitas y él convoca al pueblo, vamos a la batalla, y el Señor le dice, no son muchos, ¿cierto? Manda algunos para la casa, todos los que se quieran ir, que se vayan. Y se fueron un grupo. No, todavía son muchos, Gedeón. Todavía podrían pensar que la victoria fue por ustedes. Sácalos, ¿cierto? Y los que dobla la rodilla y se para y queda contra 300 contra miles de soldados. Y ahí dice, sí, el Señor, sí, ahora sí van a saber que la victoria es mía, porque era imposible que ustedes lo hicieran. Era imposible que ustedes vencieran esto. Y el Señor hace lo mismo en cada momento de la historia. Usó un lugar insignificante y a personas insignificantes para que la gloria sea del Señor y no nuestra. Amados, el Señor no llama a los capacitados, capacita a los débiles para que la gloria sea de Él. Primera de Corintios, ¿cierto? 1:26 va a decir, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos son poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, de que nadie diga, yo aporté, yo hice más, el Señor me llamó porque yo tenía capacidades que Él necesitaba para su obra. Hermanos, no es así. Leí en 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 29. Amados hermanos, el Señor se gloria en usarnos. Él se glorifica en usarnos. Y debemos entender eso cuando hacemos cualquier cosa para Él. No estamos siendo llamados y usados porque teníamos las capacidades, sino que el Señor está mostrando su poder, su gloria, las riquezas de su gracia en vasos de barro, en cosas pequeñas, sencillas, en personas que solo necesitábamos, ¿cierto? Necesitábamos que Él obrara, si no, nunca podríamos haber hecho lo que el Señor nos está encomendando. Amados hermanos, y esa era la compañía que acompañaba, perdón la redundancia, a nuestro Señor Jesucristo en su andar por las aldeas. También al Señor Jesús, y es algo que vamos a ver ahora un poco más, me llamaba la atención en los versos 2 y 3, quienes también eran parte de la compañía que estaba con el Señor Jesús. Eran los 12, ¿y quién más? Algunas mujeres. Que lo acompañaran mujeres, hermanos. Esto era impensado para la época, pero hermanos, es que nosotros entendemos hoy día, yo puedo decir, ya hermanos, vamos a ir a predicar y vamos 3 hermanos, 2 hermanas, llegamos, fuimos, qué bendición.
impensado para la época, mis amados hermanos. Ningún maestro respetable iba a permitir que mujeres estuvieran cerca en su círculo íntimo, que fueran mencionadas aquí. Hermanos amados, esto estaba lejos de ser una realidad. Ni los rabinos judíos, ni los filósofos griegos que hoy día se exaltan y que se habla de cómo ellos pensaban, aborrecían a la mujer. La tenían por menos, la tenían por una propiedad. Ellos era una cosa para ellos. Los rabinos judíos, los filósofos griegos, la nobleza romana, para todos ellos la mujer tenía un lugar ni siquiera secundario, mucho menor en la sociedad. Amados hermanos, pero vemos al Señor Jesucristo y al cristianismo bíblico poniendo dignidad y amor y compañerismo en las damas, porque somos coherederos de la gracia. Somos uno en el Señor. Para Cristo, delante de Él, no hay una diferencia en lo espiritual, un varón, una mujer que se acercan a Él. Somos hijos del Señor. Eso es un cristianismo bíblico, mis amados hermanos. El Señor Jesús tiene una actitud totalmente diferente. Es compasivo, es cercano, es misericordioso. En el Evangelio de Lucas se le habla como el Evangelio de la oración y de otras cosas, y también el Evangelio de las mujeres. Él menciona varias veces relatos y situaciones en las que se involucraron mujeres, conversaciones con una mujer, sanidad, bendiciones, compañía de mujeres nombradas específicamente en sus relatos. En medio de cenas, cerca de algún varón, en la tras bambalina, ¿cierto? Estaban allí presentes ellas. Lo vemos, por ejemplo, en lo que vimos hace un par de semanas solamente, en la cena de Simón el fariseo. El Señor Jesús estaba ahí hablando y casi parecía que no existía nadie, aunque había una mujer allí llorando y derramándose delante del Señor. Ellos casi no querían mirar, dar la idea de que estaban en su cena y no querían verla. Pero el Señor Jesús sí se fijó, sí habló de ella, sí le tomó por ejemplo. El Señor los tenía en su compañía, ¿cierto? Como parte también de sus seguidores. Entendiendo claramente, y en esto, para hacer la aclaración, hermanos, si quizás alguien está recién oyendo alguna predicación con nosotros, entendiendo claramente que creemos bíblicamente en un orden de responsabilidad entre mujeres y varones, ¿cierto? El Señor ha establecido el varón como cabeza del hogar, para el liderazgo de la iglesia, y no estamos hablando de dignidad, estamos hablando de responsabilidades delegadas que son diferentes. Así como estas mujeres eran parte de la compañía del Señor, pero el Señor había establecido 12 que eran varones apóstoles, ¿cierto? Ellas no eran apóstolas o epístolas, ¿cierto? Sino que eran mujeres que acompañaban como fieles discípulas, seguidores del Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres mencionadas aquí, vamos a hacer una pequeña reseña de cada una. María Magdalena. María Magdalena, ¿cierto? Que en tantas series, que en tantas menciones y de que en tantas caricaturas se hacen. Vemos un poco bíblicamente quién es ella. Una seguidora fiel del Señor Jesucristo. Es más, ella va a estar presente y descrita presenciando la crucifixión de nuestro Señor, presente cuando pusieron al Señor Jesús en la tumba, presente al primer día de la semana para querer ir a ungir el cuerpo del Señor Jesús, presente y nombrada también al ver al Señor Jesucristo resucitado como una de las primeras. Y hermano amado, sepa usted lo siguiente para que lo aprendamos y quede como un conocimiento general. La Biblia no dice que María Magdalena haya sido inmoral o prostituta o que haya tenido una actitud, ¿cierto?, seductora o diferente hacia el Señor Jesucristo. Eso es una mentira y es antibíblico, hermano. No tiene ninguna base y sentido ni con la tradición cristiana temprana ni con los escritos bíblicos. Por favor, tome esto y adhiéralo a su corazón. Si alguien le dice, pero no, es que la Biblia dice María Magdalena, dígale con libertad, muéstrame en la palabra de Dios, muéstrame en los relatos cercanos donde habla una barbaridad como esa. Hermanos amados, pero caemos muchas veces
en acusaciones como esa y no sabemos qué responder porque no conocemos la palabra de Dios. Ni remotamente, hermanos. No se dice de María Magdalena que haya sido una persona inmoral. La Biblia no menciona ni por muy lejos que ella haya sido de alguna manera especial, diferente a las otras mujeres para con Cristo. No es así. Estaba junto con la madre del Señor Jesús, junto con Juana, que es otra mujer que Lucas menciona un par de veces, y junto con otras mujeres que acompañaban al Señor Jesús como seguidoras de Él, en gratitud y reverencia honorable delante del Señor. Dice el Señor que ella había sido libertada de 7 demonios, ¿cierto? Y era una obra espiritual, hermanos amados. Entiende que una persona que se entendía tomada por algún demonio no tenía una actitud inmoral, no era una actitud inmoral la que gobernaba a una persona que tenía demonios. Normalmente era una persona con una actitud mental o extraña físicamente, o momentos en que perdía la lucidez y se lastimaba a sí misma, ¿cierto? No era una persona que andaba en la carne, literalmente, sino que era una persona poseída por un demonio, que era diferente. No asociemos ambas cosas, ¿cierto? La lujuria en la palabra del Señor, hermanos, es una actitud de la carne, de la concupiscencia. No es un demonio que me toma y me hace hacer cosas. Es que yo estoy andando en la carne. No tengo que ser liberado ahí, tengo que arrepentirme y empezar a vivir en obediencia al Señor. Entonces, de ella dice que había sido libertada de 7 demonios, ¿cierto? Y que después de eso servía al Señor constantemente. Hermanos amados, luego se menciona a Juana también, ¿cierto? Juana, que dice que era esposa de un administrador de Herodes, o su mayordomo, ¿cierto? El cual se llamaba Chuza. También, ¿cierto? Lucas también le identifica entre las que van a recibir las palabras gloriosas. No está aquí, sino que ha resucitado. Juana también es una mujer que está allí en la resurrección, que escucha las palabras de los mensajeros divinos. Él no está aquí entre los muertos, Él ha resucitado, ¿cierto? ¿Quién va a informar esto a los apóstoles? También Lucas menciona aquí a Susana, que solo se menciona en este pasaje en su nombre, que estaba allí Susana, quizás el receptor primero del Evangelio de Lucas, y conocía a Susana, o sabía quién era, había alguna relación, pero él la menciona aquí en este momento, ¿cierto? Y todo lo que nosotros sabemos de ella nos es suficiente, amados hermanos, saber que ella andaba con el Señor y le servía fielmente con sus bienes. Y junto con mencionarle la palabra del Señor, dice que habían muchas otras mujeres que servían y seguían al Señor. ¿Qué hacían estas damas? Porque asocia principalmente a ellas lo que vamos a ver ahora. Ellas bendecían al Señor y a sus discípulos con sus bienes. Eran una unión femenina verdadera, ¿cierto? Un ministerio de mujeres pujantes. ¿Qué hacían? Servían al Señor con los bienes que ellas disponían, cada una en su realidad y en su nivel, ¿cierto? No todas podían sacar oro para comprar cosas o joyas, pero quizás alguna de ellas proveía de pan por la mañana, quizás alguna de ellas traía algunos pescados que sacaba su familia. Hermanos, ellas proveían quizás de alguna ropa cuando era necesario, ¿cierto? Ellas proveían para bienes esenciales, para el sustento del Señor Jesús y de los que andaban con Él. Hermanos, el Padre utilizó a estas hermosas hermanas en el Señor para darle la tranquilidad aún al Señor Jesús y a los apóstoles de predicar con tranquilidad. Quizás se mencionaba, estamos predicando, Señor, ya va a llegar la hora. No, Juana ya va a venir, ella trae los panes y los peces, ¿cierto? No, quizás Susana le toca hoy día, ella se preparó. Ella viene con sus ayudantes y va a traer las cosas, hermanos. Nosotros no pensamos eso, pero qué bendición tienen que haber sido, qué sustento al alma. Un hombre cansado y con hambre creo que no puede servir muy bien para nada, ¿cierto? Pero el Señor Jesús tenía a estas personas que podían ayudarle. No estaban allí estas mujeres, y voy a ahondar un poco en esto,
no estaban allí estas mujeres para enriquecer a Cristo, los apóstoles, humanamente. Ni Cristo ni los apóstoles eran los mejores vestidos del grupo. Hermanos, ni a mí ni a los que sirven al Señor bíblicamente nos interesa ser los más bendecidos materialmente del grupo. No era así, mis amados. Lea los relatos del Evangelio. El Señor era un hombre sencillo, que sí el Señor le proveyó para todo lo necesario. Y los apóstoles lo necesario. Pablo dice, bueno, ellos reciben sustento, tienen una esposa, una hermana por compañera, tenían lo necesario, querían, y el deseo del creyente es que el que sirva al Señor esté bien. Pero no estaban allí para lucrar ni para enriquecerse con lo que el Señor les estaba dando por medio de estas hermanas. Vemos en el relato entero de los evangelios que a Cristo, como los apóstoles, vivieron con humildad, teniendo lo necesario y, como Pablo nos va a enseñar, incluso muchas veces menos que lo necesario. Teniendo derecho a tener lo necesario, se abstuvieron y por la orden del Señor estuvieron dispuestos a vivir con menos de lo necesario. Hermano, pero quisiera rescatar dos cosas de este ejemplo que vemos en estos versículos. El Señor Jesucristo y los apóstoles se permitieron vivir del cuidado que personas como estas mujeres le daban. El Señor no se las prohibió, no se lo prohibió, no se los quitó. Es más, nos queda el registro que el Señor proveía por medio de ellas para el sustento del Señor y los apóstoles. El Señor lo permitió, ¿cierto? Que estas mujeres le dieran cuidado y sustento en lo terrenal, alimento, ropa quizás. Fue humilde y sencillo viviendo de aquello que él mismo también estaba sembrando. Él les hablaba la palabra, cuidaba de sus vidas en lo espiritual, les había bendecido con salvación y con mucha más gracia también a la vez en libertar sus vidas de espíritu o sanarles de alguna necesidad específica. El Señor había sembrado la palabra en ellos, les aconsejaba, les exhortaba y ellas respondían con gratitud y sin una presión, respondían poniendo sus bienes para el servicio del Señor y de los que andaban con Él. Hermanos amados, esta es una respuesta justa delante de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que el obrero, hablando del obrero que se dedica a predicar la palabra, que el obrero es digno de su salario. Eso lo dice primeramente el Señor Jesús en Lucas capítulo 10, verso 7, y después lo repite Pablo a Timoteo. El obrero es digno de su salario. En el mismo contexto, ¿cierto?, de predicar y recibir un sustento por aquello. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Dice, los ancianos, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor o sustento, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El que es enseñado, dice Gálatas 6:6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Permíteme leer Gálatas 6:6 en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda, es lo mismo, de toda cosa buena al que lo instruye. Me equivoqué ahí en la traducción. Pero hermanos, haga partícipe es de lo bueno que usted recibe, haga parte también al que le enseña la palabra. De lo bueno, de lo que el Señor le da a usted en su realidad, haga parte. Piense también en aquel que le está bendiciendo espiritualmente. Cristo lo vivió así. Y no se avergonzó de esto. Y no se avergonzó de esto, mis amados hermanos, sino que recibió el sustento para las cosas necesarias que el Padre le proveyó por medio de estas damas, de hermanas que seguían fielmente al Señor, que estaban eternamente agradecidos de lo que recibían de Él. Así también nosotros, hermanos amados, y hago un paréntesis, esto es lo más difícil, a veces que me toca predicar y enseñar, pero lo hago porque necesito ser fiel al texto el cual estamos tratando. Así nosotros, hermanos amados, el pueblo de Dios, debemos ser con aquellos que nos instruyen y nos exhortan en la palabra.
No es como si estuviésemos haciéndole un sueldo al pastor, hermanos. Debemos dejar a veces ese lenguaje, querido, sino como quien hace parte de toda cosa buena, aquel que lo instruye de lo bueno que ha recibido. ¿Cierto? Como quien quiere agradecer, como quien quiere retribuir en la medida de que su realidad lo permite de lo bueno que está recibiendo. Así como el apóstol Pablo lo decía en 1 Corintios 9, versos 9 al 11, va a decir lo siguiente el apóstol Pablo. Leo de la Biblia de las Américas, dice: pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupa a Dios los bueyes? Buena pregunta, ¿cierto? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Así se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en usted sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Esto lo dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, no estoy inventando estas palabras. Cuando dice no pondrás bozal al buey que trilla, entendemos, ¿cierto? El buey que caminaba, ¿cierto? Pisando los granos para que soltaran su cáscara. Dice no le ponga bozal, permite que coma algo mientras va caminando y rompiendo los granos. No es que el buey se va a comer todo, ni que va a poder, echen más grano para poder comer más. No, sino que mientras camine que tenga lo necesario para sustentar sus fuerzas, para avanzar, ¿cierto? Dice, bueno, ¿el Señor estaba cuidando los bueyes o lo estaba hablando por los que trabajan en la obra del Señor? Ciertamente que por nosotros. Y el apóstol Pablo dice, si nosotros sembramos espiritual en ustedes, es demasiado esperar lo material. Y estoy seguro que el apóstol Pablo después decía, pero si hay críticas en ustedes, yo no recibo nada. Estas manos me han sido suficientes para lo que es necesario para mí y para los que están conmigo. Amados, primero entonces el Señor mismo recibió de buena manera el ser sustentado por personas agradecidas de su ministerio. Y esto es justo ante la palabra de Dios. Y segundo, este sustento nace de un corazón agradecido. Hermanos amados, las mujeres mencionadas aquí, Lucas nos aclara, habían sido bendecidas por el Señor con sanidad, liberación, la salvación de sus almas. Y deseaban bendecir de buen corazón en esto al Señor. Solo un corazón agradecido da sin esperar nada a cambio. Amado, ¿sabe por qué? Porque Él ya ha sido bendecido. No está pagando para que le bendigan. Él fue bendecido antes y quiere agradecer. Dice, haga con esto lo que quiera, que el Señor le bendiga, porque ya fue bendecido previamente. Por eso, hermanos amados, la palabra del Señor dice que el que ofrenda no lo haga porque es necesario o con tristeza. No lo haga pagando una cuota o porque le pusieron carga. Hágalo porque está agradecido, un corazón alegre. Secreto, porque usted lo hace para Dios. Hermano, cuide mi corazón y cuide el corazón de los que sirven en administrar estas cosas, permitiéndonos no saber para así tratarles con el mismo amor si usted pudiera ser parte de lo económico y no, para librar nuestras conciencias de pecado, para librar nuestras conciencias de cualquier cosa que obstruya el servir con una igualdad y sin discriminación. Amados hermanos, cuide nuestras almas, nuestro corazón de estas cosas. Hermanos amados, el que se da al Señor primeramente, luego también va a dar de lo suyo al Señor. Honra al Señor con tus bienes, dice Proverbios. Hemos recibido, mis amados hermanos, hemos recibido demasiada gracia, demasiado amor, demasiada paciencia. Hemos recibido tanto conocimiento de nuestro Dios, del que disfrutamos y nos gozamos cada día. Hermanos, estas mujeres no les estaban pagando nada a Jesús, pues la gracia es imposible de pagar, sino que querían mostrar con sus bienes materiales que estaban agradecidas. Aquí hay algo que separamos tanto hoy en día. Yo amo a Jesús, yo amo su palabra, yo amo a la obra del Señor, yo estoy tan agradecida con el Señor,
pero nuestros bienes muchas veces no muestran nuestra gratitud. Y amado hermano, yo no busco nada, usted conoce su bolsillo, yo no busco entrar ahí nunca, el Señor me libre de aquello. Querido hermano, pero el mismo Señor Jesús dijo, Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y ahí el Señor está diciendo, donde tú tienes tus riquezas, porque el Señor Jesús viene hablando en el Sermón del Monte, hagan tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ¿cierto? Inviertan lo material, aquello que tienen en la obra del Señor en los cielos. Inviertan en aquello, pónganlo allí, dice el Señor Jesús, ¿cierto? Porque dice, bueno, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Dime en qué gastas tus bienes y te diré dónde está tu corazón. Amado hermano, es así. Allí nos duele, ¿cierto? Si no hay una decisión de fe, hermanos, eso no va a fluir, no va a salir. Amados hermanos, amas a tu esposa, hermano, esposo, ¿cierto? Amas a tu esposa con tu corazón, vas a honrarla con tus bienes, vas a preocuparte de su bienestar, vas a preocuparte de que ella tenga lo necesario en la realidad que el Señor te ha dado a ti, ¿cierto? Hay esposos que pueden hacer diferentes cosas según su realidad, pero según lo que el Señor te ha dado a ti, tú la vas a bendecir, porque quieres ser como Cristo, derramar toda tu gracia, todo tu amor y tu bondad sobre ella. Amado hermano, dices amar la obra del Señor, dices amar al Señor, bendice al Señor con tus bienes, en tu trato secreto con Dios. Pero bíblicamente no hay una separación tan grande allí. Hermanos, yo no estoy pidiendo nada. El Señor me ha dado alimentos, pago mis cuentas, hay ropa, hay zapatos. No necesito nada hoy. Lo que busco es un fruto espiritual. Que abunde en vuestra cuenta. Que abunde en vuestra cuenta. Filipenses 4 dice, no es que busque dádivas, yo no busco regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia y estoy lleno, habiendo recibido, ¿cierto?, de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Amados hermanos, dediquémonos a Cristo. Dediquemos nuestras vidas, nuestros corazones y lo que el Señor nos dé, también nuestras riquezas, en la realidad de cada uno, a la obra del Señor. Haciendo un pequeño resumen, dediquémonos a lo que el Señor nos ha llamado. El Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, y eso es literal, eso es real. ¿A qué nos vamos a dedicar? Prediquemos el Evangelio, las buenas noticias de la gracia de Dios, que el reino de los cielos sea abierto, para que todo aquel que viene en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo entre en la gracia del Señor. Sigamos a Cristo así como somos, con nuestras limitaciones, con mis torpezas, con mis debilidades, hermanos, con el carácter que el Señor te ha dado. Sigue a Cristo, ve con Él, predica la palabra, anuncia el reino, háblales a otros de la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos, quizás, probablemente cualquiera de nosotros hubiese entrado en los 12. Cualquiera. Porque tenían, refiriéndome a la debilidad, porque eran hombres débiles, porque tenían menos educación que otros, porque eran menos conocidos, porque no hablaban muy bien cuando el Señor recién los llamó. Pero al estar con Jesús, al escuchar su palabra, conocerla y guardarla y ser capaces de repetirla a otros, su vida fue transformada. Pablo dijo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, sigamos a Cristo y que Él habite por la fe plenamente en nuestros corazones. Sirvamos al Señor agradecidos, mostrando con nuestros bienes generosamente el cuidado que Dios ha tenido sobre nuestras vidas. Amados, sirvamos al Señor con gratitud, con nuestros bienes. El Señor no se niega a sí mismo. Usted tiene poquito, el Señor se lo ha provisto. Tienen abundancia, el Señor se lo ha provisto.
Siempre hay lugar para honrar al Señor con nuestros bienes. Vamos a orar. Señor bendito y Padre celestial, te adoramos. Señor, te servimos con nuestro corazón. Y estamos delante de ti, Señor, primeramente, como dice tu palabra, porque queremos ofrendarnos a nosotros mismos delante de ti. Esto que somos, que tú bien lo conoces, Señor. Señor, que tú sabes nuestra debilidad, nuestro cansancio, nuestras, Señor, flaquezas ante el mundo. Lo ponemos delante de ti. Padre, úsanos para tu gloria. Danos palabras necesarias para predicar el Evangelio, para anunciar a otros, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo y familiares, que en Cristo hay salvación. Hay entrada grande, Señor, para aquellos que vienen a arrepentimiento y fe. Amado Dios, Señor, úsanos en tu obra. Úsanos, Señor, para tomar a otros y enseñarles cómo es seguir a Cristo, Señor, y transmitir esta hermosa enseñanza. Amado Dios, ayúdanos como iglesia a ocuparnos de las cosas primordiales, Señor bendito. Y Padre bendito, pon en nosotros un corazón generoso. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor amado, a no cerrar nuestra mano delante de ti. Ayúdanos a ser anónimos, Señor, y a que quede entre tú y yo, Señor. Padre celestial, que la gloria en todo sea para ti, para tu nombre. Señor, que no esperemos, Padre celestial, un reconocimiento más que para la gloria de Dios se hizo todo lo que hemos hecho. Que tú nos digas, Señor, un día, ven, buen siervo y fiel. Padre celestial, ayúdanos. Te glorificamos, Señor, y te honramos en todo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.